Queridos hermanos y hermanas, con ternura de pastor y la esperanza encendida en el corazón, les invito a escuchar con atención y a abrir el alma. Hoy caminaremos juntos por un tema doloroso y luminoso. A la vez, al final, haremos una oración común, porque la oración une nuestros corazones y atrae las bendiciones de Dios, aunque este momento sea un abrazo del Padre, un bálsamo para las heridas y una llamada a la paz que solo Cristo puede dar. ¿La guerra es el fin del mundo o una ocasión para la intervención de Dios? Esta pregunta, que nos acompaña en días de incertidumbre, resuena en mi corazón como eco de tantos años de servicio. Me presento ante ustedes como el Padre Miguel Antonio Ruiz, un hombre de 82 años que ha visto la bondad del Señor en tierras agitadas por el dolor y la esperanza. He sido misionero en distintas naciones de nuestra querida América Latina. He rezado con familias que huían de la violencia en selvas y desiertos. He presenciado reconciliaciones imposibles a ojos humanos, y he sentido el pulso de Dios en el silencio de capillas improvisadas bajo techos de zinc, mientras afuera se escuchaban disparos. En mi juventud, aprendí que la guerra desnuda el alma de las personas, revela lo peor, y también, por gracia, lo mejor. Y he visto, una y otra vez, que el Señor no abandona jamás. Cuando era un joven sacerdote en las montañas de Centroamérica, un grupo de madres se acercó a mí con fotografías arrugadas de sus hijos desaparecidos. Aquellas manos temblorosas me enseñaron una teología viva de la compasión. No se trataba de discursos, era la urgencia de un Dios que llora con las que lloran y envía a sus discípulos a vendar heridas. Años después, en la periferia de una gran ciudad, junto a refugiados que llegaban con una bolsa y su fe, vi un milagro humilde, una comunidad que compartía lo poco que tenía. Allí comprendí que la paz no es primero un tratado firmado, sino un pan partido en la mesa. No es una firma, sino una actitud. Hoy vemos guerras y conflictos que desgarran el mapa del mundo. Se mencionan con dolor Ucrania, Tierra Santa y otras regiones donde el clamor de los inocentes sube al cielo. En medio de tanta niebla, el Evangelio nos ofrece luz. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, nos habla de señales y dolores de parto de un mundo que gime. Dais el Sener, oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. ¿Qué nos enseña aquí? Primero, que no nos dejemos arrastrar por el pánico ni la desesperación. Segundo, que los acontecimientos de dolor no anulan la soberanía de Dios. En tercero, que somos llamados a la vigilancia y a la fidelidad. La pregunta del fin del mundo ha inquietado a cada generación, pero Jesús corrige nuestra mirada. No es obsesión por fechas, sino conversión del corazón. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 2:4 y 13. Perseverar no es aguantar pasivamente, es amar activamente, es orar, servir, dar testimonio, construir paz, a tiempo y a destiempo. En las crisis globales, la iglesia no se repliega, se arrodilla para orar y se pone de pie para servir. Permítanme enmarcar esta reflexión con 3 convicciones católicas esenciales: la dignidad sagrada de toda persona humana, el llamado universal a la santidad y la doctrina de la paz como fruto de la justicia y el amor. CF Catecismo de la Iglesia Católica y la doctrina social de la Iglesia. La dignidad humana no admite excepciones por nacionalidad, lengua, religión o bando. Cuando una bomba cae sobre un barrio, no destruye solo casas, hiere la imagen de Dios en el hermano. En este sentido, el Salmo 34 nos alienta: busca la paz y síguela
Salmo 34-14. Buscarla y seguirla han dos verbos que nos empujan a pasar de la intención a la acción. Guay, alguno dirá, ¿qué puedo hacer yo, tan pequeño, frente a conflictos tan grandes? Primero, anorar. La oración no es evasión, es intervención de Dios en la historia. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34-8. Cada rosario rezado, cada misa ofrecida, cada ayuno humilde es un hilo de gracia que Dios usa para tejer milagros invisibles y reales. Segundo, ejercer obras de misericordia. Dar de comer, de beber, vestir, visitar. Tercero, testimoniar la verdad y la caridad. No alimentar el odio, no propagar calumnias, no polarizar. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ser pacificador no es tibieza, es valentía evangélica. La guerra y la familia. La guerra destruye hogares, separa esposos, traumatiza a los niños. En conflictos recientes, he visto niños dibujar casas sin ventanas, porque las ventanas son peligrosas. Hermanos, fortalecer la familia es construir paz. Padres, abuelos, madrinas, oren juntos. Hablen de lo que pasa con verdad y esperanza. Enseñen a los niños a perdonar y a pedir perdón. El amor en casa es el primer dique contra la violencia en la guerra y la misericordia. La tentación del rencor se cuela en los corazones heridos, pero Cristo nos llama a un amor que desarma. San Pablo escribe: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Romanos 12:21. Vencer con el bien no significa tolerar la injusticia, significa que nuestra respuesta no reproduzca el odio. A veces, la misericordia es un vaso de agua al enemigo. Otras veces, es una palabra que denuncia el mal sin perder el respeto por la persona. La guerra y los medios en tecnología. Vivimos rodeados de pantallas que amplifican el ruido y pueden manipular el dolor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. 1 Corintios 6:12. Discernimiento digital a no compartir noticias no verificadas. No consumir el sufrimiento como espectáculo. No dejar que el algoritmo dicte nuestro ánimo. Usemos la tecnología para unir, para consolar, para organizar ayuda concreta en la guerra y la esperanza cristiana. Nuestra esperanza no es ingenuidad. Tiene nombre y rostro: Jesucristo resucitado. Él dijo: en la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Juan 2:27 de la tarde. La paz del mundo a veces es simple ausencia de conflicto. La paz de Cristo es presencia de amor, justicia y verdad. En los momentos oscuros, recordemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Caminar por el valle de sombra no elimina el valle, pero nos da un pastor en ti. Quiero contarles 3 historias que han marcado mi fe. En primera historia, en una aldea golpeada por la violencia. 2 familias enemistadas desde hacía décadas llegaron a la capilla la misma tarde. Una venía a agradecer por un hijo que había regresado con vida. La otra, a llorar por el hijo que no volvió. Mientras rezábamos el Padre Nuestro, noté que ambos padres titubeaban en perdón a nuestras ofensas. Al terminar, el padre que lloraba se acercó al otro y, con voz quebrada, dijo: no lo entiendo, pero no quiero odiarte más. No fue una reconciliación instantánea, pero fue el primer ladrillo de un puente. Allí supe que la oración hace lo que las armas no pueden. Segunda historia, en un campamento de refugiados. Una niña se me acercó con una estampita de la Virgen, toda arrugada. Me dijo: padre, esta es mi casa. No tenía techo ni paredes, pero tenía un corazón donde la madre guardaba los tesoros de la fe. Meses después, la comunidad logró levantar pequeñas viviendas. Cuando entramos en su casita, la niña puso la estampita en un lugar de honor
Y dijo, ahora la Virgen también tiene techo. Me recordó que María camina con los que huyen y que la caridad concreta da forma visible a la ternura de Dios. Tercera historia en un joven soldado, marcado por horrores que no puedo repetir. Me confesó que ya no podía dormir ni rezar. Le propuse algo muy simple en cada noche: repetir despacio a Jesús, confío en ti, y colocar una vela ante una cruz. Pasaron meses. Un día regresó, con lágrimas distintas, y me dijo, padre, la herida sigue, pero ya no me devora. Jesús se sentó conmigo en la noche. La paz de Cristo no borra la memoria. La redima la Sagrada Escritura, ilumina nuestro camino. Escuchemos estas palabras: oirán de guerras, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Llamado a no dejarse dominar por el miedo, en el que persevere hasta el fin. Ese será salvo Mateo 2:4 y 13. Llamado a la constancia. Aprendan la parábola de la higuera. Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca. Mateo 24, 32-33. Llamado al discernimiento de los tiempos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. Llamado a la confianza. Busquen la paz y sigan la Salmo 34-40. Llamado a la acción pacificadora. No te dejes vencer por el mal. Vence al mal con el bien. Romanos las 12:21. Llamado a la victoria de la caridad. Dichosos los que trabajan por la paz. Mateo 5:9. Identidad del discípulo. La paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Llamado a la oración confiada. No se dejen vencer por el miedo. Yo estoy con ustedes todos los días. CF a Mateo 2, las 8:20. Presencia de Emmanuel. Volvamos al Mateo 24. Jesús no nos ofrece un mapa para evitar el sufrimiento, sino una brújula para atravesarlo con fidelidad. Nos pide vigilancia, velad pues, porque no saben el día ni la hora. Mateo 2, las 5:13. Inmediatamente después de 24. Velar no es vivir angustiados, sino vivir despiertos al amor. Velar es cerrar la puerta al rencor y abrirla a la compasión. Velar es decir, hoy, en mi casa, en mi barrio, seré instrumento de paz. ¿Y cómo se encarna esto en nuestras realidades latinoamericanas y en España? En América Latina, con su diversidad y heridas históricas, la paz comienza en la cultura del encuentro, escuchar al diferente, reconocer los dolores del otro, reparar lo que se pueda. En España, con su rica tradición cristiana y desafíos contemporáneos, la paz exige diálogo, respeto y memoria reconciliada. En ambos mundos, los laicos tienen una misión insustituible: llevar el Evangelio a la política, a la economía, a la educación, a los medios, sin sectarismos, pero con convicciones claras y caridad sin fronteras. Hermanos, la guerra deja escombros materiales y espirituales. Por eso, la Iglesia es llamada a la pastoral del consuelo y de la reconstrucción. Les propongo 4 pilares que he visto dar fruto en oración perseverante: sostener vigilias por la paz, adoración eucarística, rosarios comunitarios. Allí se forjan corazones nuevos en caridad organizada, en Caritas, parroquias, movimientos. Sumemos fuerzas para atender a desplazados, huérfanos, ancianos. La improvisación es enemiga de la eficacia. Planifiquemos el bien en formación de conciencia, en talleres sobre doctrina social, discernimiento en redes, medios de comunicación parroquiales que promuevan la verdad y la esperanza, en reconstrucción del tejido social, en espacios de escucha, círculos de perdón y reconciliación, proyectos educativos y culturales que siembren una nueva generación de pacificadores. Permítanme plantear algunas preguntas que pueden guiar nuestro examen de conciencia.
Mi lenguaje, en la casa y en las redes, construye paz o alimenta el resentimiento. ¿Estoy dispuesto a perder una discusión para ganar un hermano? ¿Cuánto tiempo dedico a rezar por territorios en guerra y por sus víctimas? ¿He ofrecido alguna obra concreta de misericordia por alguien afectado por la violencia? ¿Busco informarme con rigor o me dejo llevar por titulares que inflaman la ira? La repetición también educa el corazón. Por eso quiero que grabemos 3 ideas en oración que sostiene: caridad que sana, verdad que libera. En otra insistencia del Señor en Mateo 24 es la fidelidad en medio de la confusión. Se levantarán falsos profetas, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 11, -12. Hoy abundan voces que nos empujan al cinismo. A nada cambiará, no vale la pena, pero la fe cristiana es realista y esperanzada. Sabe que el mal es fuerte, pero no es eterno. Sabe que la cruz es dura, pero es camino a la resurrección. Por eso, cuidemos el fuego del amor. ¿Cómo? Sacramentos, palabra, comunidad. La Eucaristía es el pan de los peregrinos que atraviesan el valle oscuro. La reconciliación es el baño del alma que se ha manchado con rencores. La palabra es lámpara en el camino. Quisiera agregar 2 anécdotas más, pequeñas, pero significativas. Cuarta anécdota: en una ciudad fronteriza, una panadería organizó pan de la paz, un día por semana. El pan se vendía a mitad de precio para familias migrantes. Aquello no cambió el mundo, pero cambió el día de muchas madres. Tuve la primera merienda tranquila en meses, me dijo una de ellas. El bien, hermanos, se multiplica con gestos concretos. Quintao anécdotao. En una parroquia de España, un grupo de jóvenes decidió apadrinar cada semana a una familia ucraniana para acompañarla en trámites, clases de idioma y tareas escolares. Al despedirse de mí, un muchacho me dijo: pensé que iba a dar mi tiempo. Al final me lo han regalado a mí. La paz también es escuela de alegría. A la doctrina social de la Iglesia nos recuerda que la paz requiere verdad, justicia, amor y libertad. La verdad nos impide maquillar la violencia. La justicia busca el bien común y el derecho de los débiles. El amor convierte enemigos en prójimos. La libertad rechaza toda opresión. Cuando falta uno de estos pilares, la paz se vuelve frágil. Por eso, los cristianos, en la vida pública, hemos de ser artesanos de consensos y guardianes de los pequeños ahora. Volvamos al núcleo de nuestra pregunta. ¿La guerra es el fin del mundo o una ocasión para la intervención de Dios? Hermanos, cada guerra es un fin del mundo para quien lo pierde todo. Pero, a la vez, nuestro Dios, que escribió la historia con la cruz y la tumba vacía, irrumpe precisamente allí donde la noche parece invencible. La guerra no tiene la última palabra, la tiene el Cordero, y Dios interviene a través de su gracia y de sus hijos. Cuando tú rezas, Dios interviene. Cuando tú perdonas, Dios interviene. Cuando tú alimentas, consuelas, visitas, Dios interviene. Cuando tú dices la verdad con amor, Dios interviene. Cuando tú educas en la paz, Dios interviene. Somos en Cristo sacramentos vivos de su paz. No olvidemos la promesa del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 2, 4 y 35. Las palabras de Jesús son roca cuando todo tiembla. Aferrémonos a ellas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. La paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14:27. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4 y 13. No te dejes vencer por el mal, vence al mal con el bien. Romanos 12 y 21. Bienaventurados los pacificadores. Mateo 5-9.
El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 2, 4 y 13. Para cerrar esta parte, ofrezco consejos prácticos. Establece un momento diario de oración por la paz. En un misterio del rosario. Una breve lectura del Evangelio. Un salmo, si puedes. Añade un pequeño ayuno semanal. Practica una obra de misericordia cada semana. Donar alimentos. Visitar a un enfermo, acompañar a una familia migrante, escribir una carta de consuelo. Cuida el lenguaje, evita la descalificación, el sarcasmo, el rumor. Habla como hijo de la luz, forma tu conciencia. Busca fuentes confiables, dialoga con personas de opiniones distintas, vuelve a los documentos de la Iglesia sobre la paz y la justicia. Participa en iniciativas comunitarias, en grupos parroquiales, cáritas, voluntariados. La paz se teje enredan. Recuerda, cada día, Señor, hazme instrumento de tu paz. Y pregúntate, ¿quién hoy necesita mi palabra, mi tiempo, mi perdón? Hermanos, terminemos esta meditación como la empezamos, con los ojos puestos en Cristo. Él, que habló de guerras y rumores de guerras, nos dejó su paz y nos confió una misión en ser sus manos y su voz en medio del ruido del mundo. No nos cansemos. El amor no se cansa. El amor persevera, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Padre celestial, fuente de toda paz y consuelo, ven a visitar a tu pueblo que sufre. Mira a los que lloran por la violencia, a los refugiados, a los heridos visibles e invisibles. Derrama tu espíritu para que apaguemos el odio con la caridad, la mentira con la verdad, la desesperación con la esperanza. Fortalece nuestra fe para perseverar en la oración, en las obras de misericordia y en el testimonio del Evangelio. Bendice a nuestras familias, a los gobernantes, a los que sirven a los demás en silencio. Haznos artesanos de paz, hijos tuyos, discípulos de tu Hijo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, permanezcamos unidos en Cristo, porque la paz florece donde los corazones se juntan en oración y servicio. El Señor nos envía, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Marcos 16:15. Y nos promete su presencia, en donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Les invito a suscribirse, compartir este mensaje y dejar sus comentarios y peticiones de oración. Recemos unos por otros. Sostengámonos como familia de fe. Nuestra comunión es un remedio para el mundo. Juntos, orando y sirviendo, el Señor hará nuevas todas las cosas. Confiemos, en Cristo es nuestra paz.